En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ya. La cuenta, por favor, señor secretario. Señora Presidente, la convocatoria para hoy tiene el propósito de escuchar a doña María Soledad Cisternas, abogado y ex enviada del Secretario General sobre accesibilidad y discapacidad, y el señor Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur, quienes expondrán sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el marco normativo chileno que regula la incapacidad absoluta y la interdicción de las personas con discapacidad, así como los compromisos internacionales adquiridos por Chile. Se encuentran presentes la directora subrogante Senam, doña Karen Caicedo, acompañada por su jefa de gabinete, don Juan Cristóbal Cantuaris, y la asesora Tania Mora Viere. Estamos a la espera de la llegada de la directora del Senadis, doña Karen Astorga, que llegará algunos minutos más. Ya. Se encuentran, van a participar de forma remota los invitados y asimismo se ha entregado a los señores senadores el documento elaborado por doña Paola Santibáñez, responsable del programa de inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional, en que hace un informe sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en los estándares internacionales. Ok. Escuchando el rato después se mete la pata en algo. Ya. Entonces vamos primero con María Soledad Cisterna, ¿cierto? Correcto. Señora María Soledad Cisterna, por favor, tiene la palabra. María Soledad Cisterna, si quiere, comienza. Le damos la palabra. Por favor, senador. Sí, no, presidente, yo... siguen tabla pero sin tratarse. Entonces, pero este es un mes súper especial. Sería bueno aprovechar el impulso que el mes de junio tiene esa connotación, hacer algunas apreciaciones sobre ese particular. Muchas gracias. Doña Soledad, ¿está conectada? No hay... tiene que activar su audio. Ahí estoy conectada. Ahí sí, ahora sí. Tiene la palabra, doña Soledad. Esta presentación se iniciará con las reflexiones del señor Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que asumo que está presente. El señor Jan Yarab está por ahí. Le doy la palabra, por favor. Adelante. Muchas gracias. Permítanme empezar saludando a la presidenta de la comisión, senadora Fabiola Campiay, y mediante su intermedio a los honorables senadores, senadoras, quienes forman parte de la comisión. Quiero agradecer la invitación a la presente sesión destinada a
senadores y senadoras presentes, ¿dónde observan ustedes los nudos críticos en esta materia? Porque el país no ha avanzado en ajustar sus marcos normativos en conformidad con la Convención y cómo puede avanzar. Y con eso, permítanme por favor dar paso a la doctora María Soledad Cisternas para que realice la presentación. Nosotros iremos pasando las láminas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Señora María Soledad, adelante, por favor. Muchas gracias Presidenta, a los miembros de esta honorable comisión y también al señor Jan Yarab por su muy buena introducción al tema. En el año 2008 se adoptó en Naciones Unidas, entró en vigor en Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Por lo tanto, es un documento jurídicamente muy rico porque recoge lo de las convenciones del siglo XX, pero además agrega la perspectiva de los derechos diversificados en razón de un grupo, un colectivo más vulnerable de la población. Estamos hablando de más de 1.300 millones de personas en el mundo y en Chile más de 3 millones de personas, teniendo en cuenta que la discapacidad no se vive en solitario, sino en un entorno familiar, educativo, laboral y social. Las personas con discapacidad representa un enorme cambio de paradigma de cómo se enfocaba a las personas con discapacidad en el pasado, desde una perspectiva caritativa o de beneficencia, donde no era la preocupación la expresión de la voluntad de la persona, sino que de mera liberalidad poder hacer aportes para el desarrollo de su vida. Esto se conjugó con un posterior modelo médico de la discapacidad, donde allí tampoco lo más relevante era la opinión de la persona, sino el tratar de hacer todo lo necesario para que la persona con discapacidad fuera lo más parecido posible a una persona sin discapacidad. Y la verdad es que como titular de derecho no había un consistente reconocimiento a esta calidad por el resto de las personas. Es así como Naciones Unidas inicia un proceso para reconocer lo que fue un movimiento intenso a nivel global de las personas con discapacidad, con distintas discapacidades. Y esto se plasmó en normas uniformes para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 1983 a 1993, que consagra el modelo social de las personas con discapacidad con una riqueza enorme, porque aquí se nos dice que el titular de derechos tiene que ser enfocado multifocalmente, valga la redundancia. Hay una persona que presenta un impairment o deficiencia en los planos físicos, sensoriales, intelectuales o mentales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puede sufrir restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, estos tres elementos se conjugan y al mismo tiempo podemos afirmar que la discapacidad es el resultado de la deficiencia que presenta una persona y la interacción con estas distintas barreras que pueden ser en distintos ámbitos, en los ámbitos del espacio físico, el transporte, la información, las comunicaciones, las tecnologías, los procesos, los procedimientos, los bienes, servicios y productos, pero también la barrera actitudinal, que finalmente es la más difícil de derribar. Entonces, esta interacción es la llamada a que los estados, y aquí los estados adoptan compromisos vinculantes para eliminación de barreras
y para la creación de condiciones que igualen las oportunidades de las personas con discapacidad con el resto de las personas. Por lo tanto, el Estado tiene un rol activo y la persona con discapacidad ya no es solo materia de la familia o del equipo médico, sino que cuenta con todos los demás derechos del resto de la persona, pero en un ejercicio diversificado en la mayoría de los casos. Por lo tanto, aquí vemos que en lo que representa y lo más importante será la eliminación de barreras para las personas con discapacidad para que puedan participar en forma plena y efectiva en la sociedad, como se hace en otras latitudes del mundo. Esto no es poesía jurídica ni es una fantasía jurídica, es una realidad que se aplica y se había aplicado ya por muchos países del mundo. Y es así como con estos resultados del diseño de las personas con discapacidad se llega a la conclusión que es necesario elaborar un documento vinculante, una convención internacional amplia e integral para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y por lo mismo, entonces, entre el año 2002 y 2006 se elabora esta convención con una rica participación de expertos con discapacidad, de expertos independientes, del mundo diplomático, de los estados. Y esto en el lapso de 4 años obtiene un reconocimiento internacional, ¿no es cierto?, cuyo propósito del instrumento vinculante es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, respetando su dignidad inherente. Y los principios de esta convención que dicen relación con estos temas, ¿no es cierto?, el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, también la no discriminación, la participación e inclusión plena, la accesibilidad universal, que nunca antes se había mencionado en un tratado. También el reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humana. Y la igualdad entre el hombre y la mujer, que esto viene del CEDAW. Y finalmente el reconocimiento de las facultades en evolución de los niños y niñas con discapacidad y el respeto a su identidad personal. Este es el centro de la convención desde el cual se debe entender el resto de las normas. Y aquí nos enfocamos precisamente a la norma que deseamos visualizar y aquella en que Chile está en mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Se trata de la norma sobre igual reconocimiento como persona ante la ley, que en general parece algo obvio, de perogrullo, pero no ha sido así para las personas con discapacidad. Y por lo tanto, el artículo nos señala expresamente que se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Esto, evidentemente, es un cambio de paradigma, ¿no? Ya deja a la persona con discapacidad de ser los pobrecitos, solo objeto de que otros puedan hablar por ellos. Y por lo mismo la convención, siendo muy realista, ¿no?, y sabiendo que hay casos en que es un poco más difícil esta expresión de voluntad, nos señala que los estados reconocerán un sistema de apoyos para la expresión de la voluntad, un sistema que los países deben determinar cuáles serán los apoyos aplicables para que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica. Pero la convención no se queda solamente en los apoyos,
sino que dice que en aquellos casos que se requieran apoyos, también habrá un sistema de salvaguardias que respete los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, que no haya influencia indebida y que no haya, por supuesto, violación de derechos ni conflicto de intereses, y el sistema de apoyo que deberá efectuar revisiones periódicas que constate que los apoyos son proporcionales al apoyo que necesita la persona, que sean por el menor tiempo posible y que estén sujetos a revisión de una autoridad administrativa o judicial competente, independiente e imparcial. Esta es la médula de esta norma de capacidad jurídica. Ahora, creo que es muy importante dar a conocer qué tenemos en Chile y por qué nos importa tanto, ¿no es cierto?, sacar adelante esta modificación legal. Porque de partida el artículo 1445 del Código Civil y otras normas conexas declaran como absolutamente incapaces a dos categorías de personas con discapacidad: a los denominados dementes y a las personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente. Y también aplica a otras personas, que podemos hablar de ello más tarde. Y evidentemente para todos ustedes les consta que las personas sordas o sordomudas que en juicio de los demás no pueden darse a entender claramente, sí tienen códigos de comunicación, de intermediación, para expresar su voluntad de forma certera, decisiva. ¿Y qué pasa con los dementes? En los dementes es, como decía un profesor mío, el cajón desastre donde se incorporan una serie de personas que evidentemente están tratadas, la gran mayoría de ellos, y que por lo tanto su actuar es perfectamente como el de otra persona. Incluso quienes presentan bipolaridad también pueden estar aquí. Quien presenta una depresión también puede estar aquí. Esquizofrenias tratadas, que capaz que muchos de nosotros pudiéramos tener y que tratadas nadie se percata que las tienen. Entonces, por eso, esa categoría es digna de un fuerte análisis que hace años atrás lo hice en un seminario en la Universidad Católica donde había juristas y médicos. Primero, para determinar que hay una evolución entre el Código Civil del año 1855 y lo que es hoy día la teoría jurídica y lo que es hoy día el progreso médico. En lo jurídico, no es lo mismo los tipos de actos jurídicos que pueda ejercer una persona. No es lo mismo incorporarse a un club deportivo que enajenar un inmueble. Los grados de discapacidad suelen ser distintos y por lo tanto los niveles de apoyo que requiera la persona serán un traje a la medida, de acuerdo a lo que esa persona necesita. Dicho esto muy sintéticamente, que involucra otras normas, por ejemplo, que estas personas sean declaradas absolutamente incapaces y sujetas a interdicción. Esto es voluntad sustitutiva, de tal manera que otras personas puedan incluso percibir los ingresos por pensiones, a ver qué se hace con una herencia la persona, o sea, el impacto jurídico enorme, ¿ya? Entonces, es importante también tener presente que esto afecta en decisiones de salud, al consentimiento libre e informado de la persona para cosas que tienen que ver con su cuerpo. Tengo que hacer notar que la mayoría de las personas con discapacidad no necesitan apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, sino que son estas categorías muy, muy ampliadas que se ha producido, y también ocurre con personas, por ejemplo, que están con discapacidad física impedidas del habla. Pero, en resumen,
veamos el caso de Stephen Hopkins, que con la ayuda del computador, a quien le cabe duda que era absolutamente capaz de trabajar y de ejercer su capacidad jurídica de expresar su voluntad. Bueno, tenemos que tener presente que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha efectuado recomendaciones a Chile. En el año 2016 le señaló claramente que debía armonizar su legislación a los estándares de la Convención, del artículo 12, porque el Código Civil del año 1855 ya resulta verdaderamente, yo lo digo yo, no el comité, pero anacrónico. El comité señala que ese estándar ya no es posible sostenerlo, de acuerdo al parámetro con el cual Chile ha ratificado. Y el segundo, por ejemplo, que en el caso de las personas con discapacidad no se les puede restringir su consentimiento libre e informado para procedimientos que atañen a su propio cuerpo, ¿ya? Psicocirugías invasivas, irreversibles, esterilizaciones sin consentimiento, abortos forzados, tratamientos o medicaciones que no han sido suficientemente informadas y muchas otras situaciones que implican claramente violación de derechos humanos. Esos derechos humanos que nadie ve, porque es un sector de la población que está silencioso, pero que no por eso no experimenta violaciones de derechos. Y en tal sentido, el examen periódico universal en el margen del Consejo de Derechos Humanos también tuvo un pronunciamiento por iniciativa de Portugal, diciendo que debería aplicarse la ley 21.331, aplicarse a cabalidad para reconocer y proteger los derechos de las personas con discapacidad mental, incluso aquellas que se encuentran interdictas, sujetas a tutelas o curadurías o que se encuentren institucionalizadas. Bueno, argumentos entonces ya existen abundantes. Y para ir finalizando mi presentación y no monopolizar la palabra, decir que hay un amplio estudio comparado en general, dentro del cual, en el documento que se adjuntó a la solicitud de reunión, acompañábamos la experiencia de países vecinos, como Costa Rica, que hace muchos años incorporó este nuevo modelo de voluntad con apoyos y salvaguardias, desterrando el modelo de voluntad sustitutiva a través de curadores. En el caso de México, México no era fácil porque es un estado federado, pero logró sacar adelante también la modificación, derogando esta categoría de absolutamente incapaces y rigiéndose por el sistema de apoyos y salvaguardias. Perú, un país vecino que es ejemplo de cómo ha implementado la modificación y que a mí me resulta emocionante y paradigmático porque ha sido el mismo Poder Judicial que se ha encargado de hacer la capacitación de todos los funcionarios para que sepan cómo se aplica este modelo con apoyos y salvaguardias. También tenemos el caso de España, dentro de lo más reciente. Ellos llevaban algunos años trabajando y lograron sacar adelante la modificación. Y es como el caso de Rumania, que derogó la categoría de alienados. Piensen ustedes que en nuestra legislación todavía se habla de los locos furiosos, por ejemplo. Que a mí en lo particular me resulta muy vergonzoso que nuestra legislación contemple lo del loco furioso, del enajenado, porque estamos en otra era, en la era de los derechos y no de los favores. Estamos en el siglo XXI, donde es necesario que Chile, que ha mantenido un estricto apego a sus obligaciones jurídicas,
también lo haga en relación a este sector de la población que, como decía yo, suele ser el más silencioso. Y quiero agregar que esto no es solamente una cosa teórica, la sociedad civil lo reclama y muestra de ello es que en las iniciativas de proyectos constitucionales hubo iniciativas populares de norma en los dos procesos. Ambos alcanzaron el número de adhesiones o firmas para que fuera introducido en los proyectos constitucionales y ambos tenían que ver con la capacidad jurídica. Ustedes pueden revisar esos antecedentes y pueden ver que ello es así. Bueno, terminando con mi presentación y reiterando lo que dice el representante de la Oficina del Alto Comisionado, queremos saber de ustedes cuál es su perspectiva, cuál es su punto de vista para que podamos poner en valor esta modificación legal y podamos llevarla a cabo. ¿Cuáles son los nudos críticos que ustedes podrían advertir? Porque también podemos ver la forma de solucionarlo y esto no es algo que estemos pensando también nosotros en el aire. Hemos convocado, hemos hecho reuniones con el mundo jurídico, con los representantes de facultades de derecho que están dispuestos a ser referentes para esta modificación y prontamente tendremos una reunión de expertos para acordar los lineamientos básicos de la modificación. Por lo tanto, encantados de escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Soledad. Bueno, yo en primer lugar quiero hacerle una consulta al gobierno. Quiero saber sobre, de acuerdo a lo que María Soledad expuso, qué es lo que está haciendo el gobierno para las personas, para la capacidad jurídica en las personas con discapacidad. Sí, por favor. Gracias, Presidenta. Yo agradezco la presentación de María Soledad y también quiero sumar quizás algunas preguntas tanto para ella como también para el Ejecutivo. Y antes de hacer las preguntas, y quizás para María Soledad, me llamó la atención la palabra dementes. Y suena fuerte porque finalmente, a nivel coloquial, es una persona loca, una persona, no sé, quizás con características incluso hasta de burla, que nos podamos referir a ciertas personas porque estáis demente. Entonces yo creo que podría justamente hablarse de personas con discapacidad psiquiátrica. Yo soy bipolar y soy una persona que está en tratamiento, pero no me considero una persona demente. Entonces creo que hay que hacer una distinción ahí de una u otra forma. No sé qué es lo que contempla hoy día la ley chilena en relación a ese tipo de palabras, pero creo que podría uno trabajar en que creo que es incluso discriminatoria una palabra así bajo el efecto coloquial de nuestro entendimiento acá en Chile. Después, puse el ejemplo por ahí de Stephen Hopkins, que me parece un buen ejemplo. Mi hermano también tenía esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad, y también se comunicaba a través de un computador y también trabajaba como corredor de bolsa justamente a través de un computador y eso no lo hizo nunca menos persona. Por otro lado, preguntar a usted, María Soledad, y a la larga si tienen una comunicación constante con el Ejecutivo, con los presidentes de turno sobre las diferentes problemáticas que hay y qué compromiso justamente iba hacia también la pregunta que hizo la Presidenta, qué compromiso va tomando el Ejecutivo al respecto, porque se habla muchas veces en las cuentas públicas sobre el trabajo que se va a hacer con las personas con discapacidad. Con el mismo presidente Boric, en algún momento siendo diputados, armamos una banca de discapacidad intelectual o de discapacidad psiquiátrica o como se le pueda llamar. Y creo que logramos avanzar, pero fue una cosa de voluntad propia, entendiendo que los dos de alguna u otra forma también teníamos cierta experiencia con el tema. Entonces, es saber qué opina el Ejecutivo. Tomo la pregunta también de la Presidenta y que a la larga, cuando
están en conocimiento de ciertas denuncias sobre el tema, dónde llegan esas denuncias y qué se hace por las personas justamente que están denunciando algún tipo de discriminación en relación a lo que la ley dice. Y también quizás como sugerencia de ustedes, María Soledad, y del Ejecutivo, que creo que también ellos tienen una facultad bastante importante de presentar ciertas iniciativas como gobierno, en donde quizás pueda tener algún tipo de costo, donde tenga que pasar hacia nosotros, pero tiene que venir por parte de ellos. Entonces, que tratemos de ver cuáles son los problemas para tratar de solucionarlos en conjunto en base a nuestras responsabilidades que tengamos cada uno de nosotros como herramienta. Entonces eso, cómo ayudan, cómo asesoran y cómo de alguna u otra forma logro entender lo que dice de base la ley, es que es promover, difundir, apoyar, proteger justamente a estas más de 3 millones de personas en Chile que tienen algún grado de discapacidad leve, moderada o severa. Entonces, mezclé un poco, Presidenta, ahí ciertos temas de opinión personal sobre qué opino sobre ciertas palabras que hoy día se está hablando. Sí, perdón, y la última cosa. ¿Cómo se hace el trato a una persona que, entre comillas, no tiene alguna discapacidad? En deporte son personas con discapacidad y hay otros deportistas que, entre comillas, no tienen esa discapacidad y se les llama personas convencionales. Entonces, también es importante saber en el vocabulario nuestro cómo uno se tiene que referir quizá a una persona que no tiene algún grado de discapacidad a nivel social, a nivel de nuestro lenguaje como tal, y no sé si eso está también estipulado en la ley cuando se hace esta separación de personas. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senador Keiter. Quiero acotarle algo. Lamentablemente, en este momento se están cerrando fundaciones para personas ciegas o de baja visión. Lamentablemente hoy día, y lo tuvimos acá exponiendo también, Fundalur está desapareciendo por no tener apoyo, por no tener financiamiento, y ustedes saben que ellos también son la única institución, o sea, la única fundación que trabaja con perros guías para entregarle a las personas ciegas. Hoy estamos iniciando un trabajo con Fundalur para poder lograr que a lo mejor el gobierno o el Estado pueda darle ese apoyo para que siga funcionando, porque es realmente importante, senador Keiter, es realmente importante. Ellos son los que nos enseñan prácticamente a caminar de nuevo. Y no lo digo porque una persona ciega deje de caminar cuando queda ciega, sino es que ya no es lo mismo, ya no están los ojos. Tenemos que sortear muchas veces las calles pésimas que hay para no caernos. Tenemos que hacer un curso de movilidad para poder estar en la calle, andar en la calle, y pese a eso hay muchos obstáculos que siguen, porque muchas veces cuando andamos en las calles nos preocupamos de que las calles están malas, por ende hay que tratar de no caerse y tratar de estar siempre preocupado del bastón que uno usa, pero no nos preocupamos de, por ejemplo, de repente lo que está arriba. La gente no poda sus árboles o cuelga la bolsa de basura en la reja, y eso para nosotros es sortear peligro. Tenemos que tener fundaciones como esta, que trabajen con nosotros, que nos puedan ayudar con herramientas como el computador, como el celular, e incluso como lo hace Fundalur con esta escuela de perros guías. Es importante que estas escuelas no se pierdan, porque no sabe qué va a pasar después, cómo vamos a seguir adelante, quién nos va a enseñar a poder seguir para poder trabajar, para poder ser una persona más útil para la sociedad y no depender de una pensión, porque no es lo mismo, porque queremos trabajar, porque queremos salir adelante, porque podemos, con mucho esfuerzo. Imagínense una persona ciega
hoy es senadora. Jamás lo habríamos pensado, pero sí se puede, sí se puede. El Senado ha adaptado muchas cosas para mí y me ha hecho entrega de muchas herramientas para que yo haga el trabajo al igual que todos ustedes, los senadores, pero nos falta, y nos faltan estas escuelas. Y si cierra Fundalur, son más de 10 escuelas que cierran a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Y un dato, hay una sola escuela para todo el área sur que está en la cisterna para niños, que atienden niños con discapacidad visual. Y son muchas, muchas las cosas que necesitan. No le llegan sus libros a tiempo, no tienen sus herramientas, no le llegan de parte de ¿cómo es que se llama? Del Ministerio de Educación. Tuvimos una reunión con la directora y lamentablemente ellos tienen que depender de la caridad de las empresas o de la gente que quiera ayudarlos. O sea, yo invito a que ustedes puedan conocer esa escuela, qué tan precaria es y qué niños más lindos tienen ahí y felices, porque ese día los acompañamos a una manifestación para ellos, para poder conseguir ayuda desde el Estado, desde el gobierno. Entonces, es muy importante lo que usted dice, senador Keitel, el apoyo a las personas con discapacidad. Yo le hablo solo de las personas ciegas o de baja visión, pero tenemos muchas más discapacidades, muchas más personas con discapacidad que también necesitan mucha ayuda y necesitan de estos centros que ayudan a que nosotros podamos salir adelante y podamos hacer una vida al igual que todos ustedes. Senador, parece que... Sandoval, por favor. Sí, muchas gracias, Presidenta. Voy a omitirme en unas cosas que quería expresar y concentrarme en lo que pedían, ¿verdad?, desde quienes están hoy día haciendo esta presentación. ¿Qué pensamos nosotros? Yo creo que esto es una comisión que, dicho sea de paso, se ha constituido no hace mucho tiempo. La discusión de las temáticas relevantes en materia de adulto mayor o discapacidad no existían en el Congreso hasta no hace muchos años atrás. Personalmente me tocó crear la Comisión de Adulto Mayor en la Cámara y posteriormente aquí en el Senado y tratar de traer este lenguaje a la discusión interna. Acá en el Senado se transformó en Adulto Mayor y Discapacidad. De repente como que se entran en colisiones respecto a las temáticas que van entre uno y en otro lado. A pesar de la afectación, parece en muchos términos de comunes denominadores que evidentemente afectan a ambos sectores. Uno reconoce, por ejemplo, de la lentitud de este proceso. Yo, desde que estamos acá en el Senado, en esta última etapa, prácticamente no hemos tenido tramitaciones legislativas que respondan a lo que plantean ustedes, por ejemplo, en su resolución en relación a las observaciones que le hacen al país el año 2016 de la necesidad de adecuar diferentes materias de legislación del Estado. Y la señora María Soledad hace referencia al Código Civil y nos pone en esa disyuntiva del siglo ya antepasado, ¿verdad? Y resulta de perogrullo que desde el ámbito nacional, haciendo esta contratación, uno no le da mucho valor cuando se hace de esa manera en espacios de esta naturaleza. Porque lo que uno espera de entidades responsables a este nivel es que los planteamientos sean mucho más concretos, mucho más objetivos. Si a mí me dice, ¿verdad?, que el Código Civil tiene válido de expresiones que son decimonónicas, bueno, ¿por qué no se ha hecho esa correlación? Lo planteó el senador Keitel. ¿Por qué no se ha hecho esa correlación más directa entre el organismo, el Estado, ¿verdad? Porque aquí se señala que el Estado de Chile es el que no está cumpliendo varias de las normas. Y aquí se refieren a varias expresiones que están contenidas en el informe que nos elaboró la Biblioteca del Congreso y que señala, por ejemplo, de recomendación el año 2016 que derogue toda disposición legal que limite parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidades adultas y adopte medidas, etcétera. Lo segundo, que revise y derogue las disposiciones que restringen los consentimientos. Seguimos haciendo expresiones tan generales
que yo creo que hay que pasar a un área chica. Y para eso está el Senado, y para eso está esta comisión, y para eso se constituyó esta comisión. Yo me alegro que esté aquí esta instancia, ¿verdad?, convocada, citada por la comisión para exponer estos temas, pero pareciera ser que esto debe haber sido un diálogo de hace mucho tiempo atrás, y como no hay plazo que no se cumpla, bueno, empecemos hoy día. Y yo creo que en ese sentido, yo valoraría de sobremanera, Presidenta, la biblioteca nos hizo un detallado informe respecto de lo que estamos tratando, y quizás sería pasar al otro paso, de cuántas de las normas que hoy día están vigentes en nuestro país, porque nos cuesta mucho avanzar. Chile aprobó la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ya, ¿ah? 10 años, ¿ya? Y todavía no somos capaces, ¿no es cierto?, en una tramitación que llamamos la ley de adultos mayores. ¿Cuántos años llevamos? 4 años desde su inicio, ¿ya? Y una demanda que viene desde varios tiempos atrás, ¿verdad?, en su tramitación. Por eso sería bueno quizá que pudiéramos analizar que estas cosas que de repente surgen como menos como una cosa media extraña, que el Chile, el Estado, ¿no es cierto?, con el nivel de desarrollo en que está, que evidentemente a veces nos quisiéramos comparar, ¿verdad?, con un nivel de desarrollo que pareciera ser que no lo tenemos en la práctica, cuando uno recorre la realidad objetiva en las calles, en las poblaciones, en la familia, en la gente que vive en los dramas de esta naturaleza. Nosotros estamos disponibles y para eso se constituyó esta comisión, para abrir precisamente ese diálogo. Pero ese diálogo y esa construcción debe ser algo más que una simple típica de los organismos internacionales, declarativa, pero poco sustantiva en la conclusión de las cosas. Y yo creo que hoy día lo que necesitamos, más que temas declarativos, entrar en la etapa concreta de qué ámbitos en los cuales se cree que hay que avanzar y desde el ámbito propio del país resolver las falencias que tenemos. Aquí tenemos toda la voluntad. ¿Quién va a querer, no es cierto?, hacer mención a situaciones que están decimonónicas, ¿verdad?, ya superadas con el tiempo? Pero bueno, resolvámoslas. Yo le pediría, Presidente, que a lo mejor pudiéramos acordar que nos pudiéramos abocar a ese análisis de aquellas cosas que están evidentemente, aquellas disposiciones legales que están absolutamente anacrónicas con la legislación actual, y que pudiéramos hacer la reversión a través de, bueno, presentemos los 5 miembros de la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad, presentemos las mociones que hagan posible. Hay varias, dichos de paso, hay varias disposiciones que dicen relación con temáticas de discapacidad, adulto mayor, que están presentadas hace mucho tiempo, con el mayor entusiasmo de parlamentarios, muchos ni siquiera están acá, ya fueron, y que manifestaron también sus inquietudes. Y a lo mejor pudiéramos hacer un buen ejercicio, aprovechando este documento que nos elabora la biblioteca, de avanzar en algunas propuestas más específicas y pasar de lo declarativo a tratar de buscar algunos mecanismos más concretos de ejecución. Muchas gracias, Presidente. Senador, le voy a dar la palabra a la señora María Soledad para que responda, después a la directora del SENADIS y después el gobierno, por favor. María Soledad, adelante. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, felicitar a los senadores Keitel y Sandoval porque hacen un acotamiento preciso a lo que significa el tema que estamos tratando, que tiene un inicio, un contenido, una esencia fundamentalmente jurídica, ¿no? Es un tema que requiere ser estudiado con mucha altura de miras, con mucha seriedad, y los senadores han manifestado toda la seriedad y el compromiso con que toman esto. Agradezco lo que ha mencionado el senador Keitel, y como usted verá, senador, es que aparezcan los dementes, que allí se incorporan las personas mayores también, que van teniendo un deterioro cognitivo, y que los mismos notarios tienen claro cómo se manejan esas situaciones, porque la persona tiene muchas veces muy clara la voluntad de disposición hacia una cónyuge, hacia unos hijos, aunque no sepa exactamente quién fue el presidente de la República de inicio del siglo pasado. Entonces, es muy interesante la experiencia de los notarios y conservadores. Por eso le quiero reafirmar que hay palabras que en una modificación van a tener que ser abordadas para que también dejen con
con el debido respeto y dignidad a las personas con discapacidad a las que se pretende mencionar. Esto creo que es fundamental. Y como dice el senador Sandoval, hay que ya tomar rienda en el asunto, porque el derecho internacional lo que hace es definir estándares de lo que se pretende llegar. Y no son los estándares de techo, sino que de base, de piso, para que los estados trabajen la concreción. El organismo internacional declara, de negociación en que participan todos los países, es largo esto, hoy día cuenta con 191 ratificaciones, o sea, esto es prácticamente ratificación universal del tratado. Y nos encontramos entonces con que lo que usted dice, senador Sandoval, es muy decisivo, es muy importante el ir ya concretando esto, porque los diálogos, hemos hecho muchos diálogos por muchos años, ahora tienen en sus manos un documento muy principal que elaboró la Biblioteca del Congreso, que les permitirá analizar los temas, y también van a contar con referentes jurídicos que ustedes puedan consultar de facultades de derecho para que esto pueda salir adelante y no seamos anacrónicos en este tema. Aquí ya no valen las posiciones antiguas, porque la verdad es que en general la gente tiene otra posición y otra mirada totalmente distinta. Ahora, en cuanto al tema de la voluntad política, yo le puedo hablar de lo que he visto en los años desde que se adoptó la convención, bueno, luego abrió a ratificaciones. Chile es uno de los primeros países que se compromete con la ratificación en el año 2008 y que gracias a Chile está este primer grupo de países que impulsa el que yo digo que hoy día tiene 191 ratificaciones. Entonces puedo dar cuenta, y lo digo responsablemente, que este no ha sido un tema tan prioritario, ¿no? El tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, yo diría nada prioritario en lo que he visto en los últimos años, ¿no? En 2006 a la fecha van a ser 20 años, no se ve eso, no se aprecia. No sé exactamente en este gobierno en que ya quedan meses para terminar el periodo, si existe esa voluntad política de presentación. Está la directora del Senadi, pero me gustaría que el mismo Jan Yarab o alguna de las personas que están en el grupo de la Oficina del Alto Comisionado pudieran contar cuál fue el feedback con con el ministerio que tiene a su cargo este tema, que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ya me gustaría que ellos, como voz oficial de quienes interactuaron con esos ministerios, pudieran decirnos qué apreciaron en esa voluntad política y también escuchar a la directora del Senado. Gracias, presidenta. Soledad, por favor, la directora del Senadis hoy. Ok. El señor Jan Yaraf, por favor. Pienso que sobre la posición del Ejecutivo nos va a informar, presumo, el propio Ejecutivo. Solo quería yo destacar que junto con la doctora María Soledad Cisternas hemos hecho consultas muy amplias en este proceso, dialogando con los tres poderes del Estado y con expertos de varias disciplinas, y que de estas conversaciones podemos llegar a una conclusión relativamente optimista, al igual como escuchando a ustedes, honorables senadores. Esto es que no hay
o no parece existir una verdadera resistencia a este cambio tan necesario en términos del cambio de la lógica de sustituir voluntades para proteger hacia la lógica de apoyar la voluntad de la persona. Lo que faltó hasta la fecha, al parecer, es más bien la priorización y en este contexto vale la pena mencionar que existen proyectos que están en el proceso legislativo y entonces se necesita priorizarles. Entendemos que el Ejecutivo puede hacer una indicación sustitutiva a uno de estos proyectos. Vamos a escuchar al Ejecutivo en este sentido. Para terminar, permítanme también ofrecer la asistencia técnica de esta oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en este tema y en otros temas que se pueden identificar como brechas entre lo que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. Entonces, no solo en este artículo 12 de la Convención y la normativa nacional. Muchas gracias de nuevo por su atención. Ya. Muchas gracias, señor Jan Yaraf. Directora del Senadis, por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Quisiera agradecer y valorar esta instancia. Me parece que instancias como estas son muy necesarias de que podamos seguir conversando. Recuerdo hace un par de meses cuando usted fue nombrada presidenta de la comisión, vinimos a hacer una presentación respecto de cuáles eran nuestras prioridades legislativas en cuanto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, principalmente del Servicio Nacional de la Discapacidad, dentro de las cuales levantamos varias mociones que había respecto a capacidad jurídica y se encontraba dentro de nuestras prioridades como gobierno. Las prioridades en cuanto a los compromisos pendientes que tenemos con Naciones Unidas en cuanto a su último informe son realmente necesarias poder ir avanzando en ellas. Si bien hemos ido avanzando, capacidad jurídica ha ido quedando un poquito atrás. Mociones en cuanto a capacidad jurídica han habido y nosotros acabamos de entregar hace un mes más o menos el proyecto de capacidad jurídica, el cual hoy día está siendo revisado por el Ministerio de Justicia. Comprenderán que capacidad jurídica aborda varias materias de ley, entre las cuales el Código Civil menciona, por ejemplo, a dementes, a personas sordas y sordas mudas como incapacidad absoluta. Entonces estamos totalmente atrasados en materia legislativa en cuanto a capacidad jurídica. Por eso valoro enormemente esta instancia y que el senador Sandoval, el senador Keitel puedan apoyarnos completamente con esto. Creo que es muy importante que podamos avanzar. El por qué no hemos podido avanzar hasta ahora es porque son muchos cuerpos legales los que intervienen, los que hay que modificar. Tenemos que ponernos de acuerdo. Son 3 poderes del Estado los que debemos aquí intervenir. Son varios códigos los que tenemos que revisar. Ya hemos dado grandes avances, hemos hecho grandes avances. Si bien el comisionado a través de su equipo nos ha apoyado bastante, hemos ido trabajando en conjunto y aquí con nuestra jefa del Departamento de Derechos Humanos y Asesoría Legislativa ha ido teniendo varias mesas de trabajo, tanto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Justicia, nuestro propio ministerio y el asesor legislativo. Pero me parece que estamos avanzando en materia de capacidad jurídica y es algo que nos interesa muchísimo que podamos concretar en el menor tiempo posible, porque no puede seguir siendo posible que tratemos de dementes, que tratemos de sordos mudos y que los dejemos completamente invisibilizados. Porque además hay personas que aprovechan esta instancia de incorporar en este mismo saco a discapacidad intelectual, cognitiva, discapacidad psíquica, o sea, a todos con la posibilidad de poder declarar los interdictos. Y en eso
tenemos ahí un foco fuerte, de hecho lo hemos visto con Senama, lo vemos en nuestras residencias, en donde se aprovechan de esta posibilidad de declarar interdictos para poder aprovechar de cobrar su pensión, de hacer traspasos de bienes. O sea, no tenemos una brecha importante en donde se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, las personas mayores. Entonces, es muy importante para nosotros que podamos avanzar en la materia. Y decirles que estamos en revisión. En este momento el proyecto ya salió de nuestro ministerio. El proyecto lo hicimos en Senadis a través de nuestro equipo legislativo. Fue revisado por el equipo legislativo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y hoy día se encuentra en revisión del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, senadora. Senador Keiter me pidió la palabra. Sí, Presidenta, muchas gracias. Quiero partir por lo que usted mismo comentó en temas de las mismas fundaciones, no solamente fundaciones que vayan en temas de niños, discapacidad, adultos mayores, etcétera, en donde prácticamente funcionan de manera y muy necesaria y obligatoria prácticamente dependiendo de privados y no de un apoyo constante, claro y ojalá bastante más a nivel económico y a nivel de todo más presente en ese sentido. Entonces tienen que funcionar con muy pocos recursos, los que logran conseguir algún tipo de recurso y el resto tienen que conseguirlo, salir a pedir limonas, como se podría decir, a través de la voluntad de algunos privados. Entonces lo lamento mucho y en ese sentido también desde mi silla pido de alguna u otra forma a que el Ejecutivo también pueda de alguna u otra forma destinar los recursos que sean lógicos de destinar. No puede ser que en este país se gaste más manteniendo un preso que mantener a niños, que mantener a adultos, que mantener a personas con discapacidad en sus diferentes lugares donde habitan de manera bastante indigna. Incluso se gasta más del doble de lo que hoy día se destina a un niño del Sename, de estos más de 9.000 niños que están esperando ser adoptados, que justamente en un rato más vamos a ver parte de esa ley de adopción que, si no me equivoco, lleva más de 15 años en este Congreso. No me quiero desviar por ese lado, pero yo creo que este tema justamente no debiera de tener ningún tipo de discriminación a nivel político y que creo que muchas cosas se llevan casi con un color político y que eso detiene ciertos avances de muchos proyectos que están pendientes. Yo lo que decía en relación a que las cuentas públicas, también me refiero al gobierno anterior y a todos los que me ha tocado ser parte en vida, en donde se promete, como temas de campaña, como cosas lindas que suenan en las diferentes cuentas públicas, insisto, no solamente con el presidente Boric, sino que también como diputado en mi periodo pasado lo escuchaba también en el gobierno del presidente Piñera, y que hay muchas limitantes, hay muchas buenas ideas, muchas buenas voluntades, intenciones, pero finalmente no se concreta nada. Yo de alguna otra forma me gustaría saber y entender y conocer cuáles son hoy día los proyectos desde el Ejecutivo que tienen algún grado de urgencia para cambiar y modificar gran parte de las cosas medias retrógradas en relación a leyes existentes o a vacíos legales o a nuevas intenciones que podamos ir y adaptarnos a lo que el 2025 nos pide como país. Y que eso no lo veo, yo no lo veo y proyectos a nivel legislativo está lleno. Simplemente o no se toman o no se ponen sobre la mesa o simplemente no dependen de un tema del Ejecutivo por tener algún nuevo costo o alguna nueva función asociada. Todavía me toca ver carteles en estacionamiento que sale minusválido. Minusválido es ser menos válido. Una persona con discapacidad no es menos válido que otros. Entonces, ¿quién fiscaliza? ¿Quién hace cumplir la ley? ¿Dónde puedo ir yo cuando no se está cumpliendo algo? Al CENAC. El CENAC no tiene idea de la capacidad de nada en ese sentido, de multar. No. O sea, ellos escuchan, te prestan cierta asesoría, pero ¿para dónde va eso? Y por eso yo le preguntaba a María Soledad, ¿qué es lo que hacen con las quejas, sino que con las denuncias? ¿Para dónde van? ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es la relación? Si es constante o no con el Ejecutivo. Por ahí comentaron que sí se reúnen con el Ejecutivo, sí se reúnen con el Legislativo. 191 puntos ratificados como tal, pero esos 191 ¿se cumplen? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién ordena? ¿Cuáles son las prioridades que hoy día existen por parte del Ejecutivo? ¿Cuáles son el orden de cómo se puede de alguna otra forma el Legislativo fiscalizar o saber qué se está haciendo? Yo entiendo que, insisto, y todo lo que estoy hablando va con mucho respeto y también me vuelvo a poner a disposición de, como Poder Legislativo, ¿qué podemos hacer? Díganos las cosas donde hoy día hay que avanzar, donde hoy día la ley actual
hay que rejuvenecerla y adaptarla a lo que hoy día el país necesita en temas de palabras específicas, en temas de vacíos que no existen, o armar un proyecto de ley determinado, modificar un proyecto de ley que quizás está actualmente, insisto, en un tiempo bastante retrógrado. Y, presidente, y con esto termino, es eso, es ordenarnos. Yo no sé, de verdad, cuáles son las prioridades del Ejecutivo. El senador Sandoval, por su intermedio, viene pidiendo, yo creo que en estos 2 o 3 años que llevamos como miembro de la comisión, el mismo proyecto, pide urgencia con continuidad. Por ahí le dieron una urgencia simple que pasó un par de días, nuevamente está sin urgencia, si no me equivoco, y es una vergüenza en ese sentido. Y esa urgencia la pone el Ejecutivo. Y nosotros como Legislativo tenemos una tremenda responsabilidad también, el Poder Judicial también lo ha nombrado, son los 3 poderes del Estado, pero ¿qué pasa? No avanzamos y siento que vamos lo mismo, la gente sigue y sigue y sigue necesitando y pidiendo, pero no le llega nunca esa ayuda porque algo está fallando. Y ese algo, creo yo, es que no hemos sido capaces de ordenar nuestras prioridades, no hemos sido capaces de concretar esas ideas, esas intenciones, esas voluntades, y en eso estamos, totalmente sin avanzar. El senador Sandoval lo decía, no sabemos, no entendemos prácticamente nada y estamos acá con una comisión nueva que se intentó en su momento también dejarla como una comisión que no fuera pasajera, que fuera definitiva, una comisión donde se buscó separar la parte de los niños con el adulto mayor y la discapacidad, que eso se logró y creo que es un avance, pero hoy día siento que no vamos para ningún lado claro, siento que vamos totalmente perdidos. Y ese orden creo que viene en gran parte por parte del Ejecutivo. Y es el Ejecutivo el que tiene que decirnos para allá vamos y no esta cosa de estar disparando para todos lados y sin finalmente llegar a ningún resultado concreto. Gracias, presidenta. En muchas situaciones hoy día mucha gente reclama, y yo creo que el país completo, por el tema de la seguridad. Pero lo primero que nos echan la culpa son a nosotros los senadores y diputados por los proyectos de ley o las leyes. Es mucha la gente que nos condena a nosotros, pero también hay muchos alcaldes que nos condenan. Pero yo digo, nosotros sacamos adelante más de 30 proyectos de seguridad cuando estuvo el senador Coloma, creo. Y hoy día tenemos la misma o más delincuencia que antes. Entonces nosotros tenemos que pensar, y las autoridades tienen que pensar antes de salir en la televisión y echarle la culpa a senadores y diputados que no hacemos el trabajo, tienen que informarse y saber cuáles son los proyectos que salen desde acá. ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué hoy día tenemos nuevamente, o no, ni siquiera nunca ha terminado la puerta giratoria? Y como usted dice, se gasta un montón de dinero en un preso, pero en una persona con discapacidad para ayudarla no hay financiamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo pensamos? Y de verdad que esto es bien fuerte, porque a mí me duele mucho cuando la gente nos dice que no hacemos nada. Y nosotros muchas veces trabajamos hasta el día domingo, senador, hasta el día domingo, preparando alguna actividad o preparando el tema de las comisiones o lo que va a estar en la sala. Y yo no me siento culpable de que hoy día haya problemas de seguridad, porque dentro de este Senado y la Cámara de Diputados sí han salido proyectos de seguridad. ¿En dónde se entrampan? ¿Por qué no se cumplen? No sé, yo de verdad que es eso. Así que, bueno, disculpen que me alargue un poquito. Senama. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, agradecer la invitación a esta discusión. Para Senama es muy importante que podamos partir del inicio de estas conversaciones. He escuchado todo lo que han comentado acá, recojo la apreciación. Creo que para nadie es novedoso de que nuestra normativa es asincrónica. Ya la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores nos recuerda, en este caso, que las personas mayores no son objetos de asistencia, son sujetos de derecho. Por ende, tienen uno de sus derechos principales, es la autonomía y vida digna. Compartimos de que el proyecto de ley que actualmente está tramitando Senama apunta a fortalecer uno de estos derechos.
Es por eso que me acaban de decir por interno de que se va a aumentar la urgencia del proyecto para que pueda estar en tabla la próxima semana y se pueda votar. Creemos que este es un paso sustancial que no va, si bien no se habla de manera directa, la capacidad jurídica sí le entrega esta autonomía que nosotros requerimos de todas las personas mayores. Así que por parte de Senama cuenten con el apoyo en todo aquello que se requiera. Por favor, senador. Por su intermedio, Presidenta, Secretaría, estamos todos. Yo creo que hay proyectos en los cuales nunca las diferencias políticas son sustantivas. El tema de discapacidad, el tema de adulto mayor son temas absolutamente transversales y que han contado siempre con la mirada de altura, ¿verdad?, de este tema, más allá de cualquier otra posición ideológica. Yo, este proyecto, no sé, comentaba recién con los asesores, ¿verdad? Bueno, abramos, no sé, tiempo de plazos para... porque este es un mensaje. Veamos un plazo, Presidenta, para tomar indicaciones para que en definitiva avancemos en la tramitación. Yo creo, no sé, secretarios, también, Presidenta, cuál pudiera ser el camino para poner el paso adicional en materia de la tramitación del proyecto. Gracias. Sí, quisiera preguntarle a Senadis que hay un proyecto dentro de Constitución que habla de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Quiero preguntarle si es bueno poder pedirlo para que lo podamos tramitar acá y también pedirle el acuerdo a los senadores. ¿Qué piensan ustedes en esa ¿cómo es que se llama? Decisión? Si es que llegásemos a estar de acuerdo en poder traer ese proyecto acá, en poder pedirlo, la verdad. Bueno, muy buenas tardes. María Pilar Iturrieta, jefa del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo. Voy a responder la pregunta de la señora presidenta en representación de Senadis. Haciendo un poco de contexto, efectivamente, tal como lo dice el senador Keitel, en materia de discapacidad existe una dispersión importante de proyectos de ley. Muchas mociones que se han ido presentando con el correr del tiempo, ¿cierto? Sobre todo en la medida en que se han ido configurando comisiones específicas de discapacidad, tanto en la Cámara como en el Senado, y que han abordado distintas materias, algunas más amplias, otras más específicas, vinculadas al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En ese ejercicio de presentación de proyectos, por supuesto que el Ejecutivo, en los distintos gobiernos, administraciones, ha ido patrocinando algunas iniciativas, presentando también mensajes para apurar, ¿cierto?, también esas tramitaciones. Así que ese es un diagnóstico igualmente compartido. Hay ahí una dispersión importante de temáticas que hoy se están discutiendo en el Congreso, pero efectivamente, si nos pregunta al Servicio Nacional de la Discapacidad, como entidad, ¿cierto?, que vela por la promoción de los derechos de este grupo de la población, consideramos que la discusión de capacidad jurídica es la temática esencial, es una discusión relevante que como Estado tenemos que dar porque dice relación con o más bien representa la piedra angular en el reconocimiento de derechos. Hoy, tanto María Soledad Cisternas como el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas han relevado, ¿cierto?, la importancia de avanzar en un proyecto de ley que aborde la temática de capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque es especialmente sensible en el reconocimiento del cambio de paradigma de la discapacidad. Por años, las personas con discapacidad han sido vistas, la discapacidad en sí misma ha sido abordada como un tema de asistencialismo, de proteccionismo. Desde la Convención, ese cambio de paradigma se ha instalado a nivel mundial, como ya lo decía María Soledad, y es importante que nuestro país no quede atrás. Y desde ahí, la capacidad jurídica, el avanzar en entender que la
discapacidad no significa incapacidad para actuar en la vida del derecho. Y hoy lo que existe en nuestro país con normas que están presentes en el Código Decimonónico, que es el Código Civil, es que en la práctica las personas con discapacidad siguen siendo consideradas incapaces para decidir sus propios proyectos de vida. Y eso, por muchos proyectos de ley específicos que vayamos aprobando, se traduce en que en la práctica las personas con discapacidad son vistas como incapaces para decidir por sí mismas. Y eso incide, por supuesto, en su calidad de vida, en el reconocimiento de sus derechos. Ahora, respondiendo directamente a lo que nos señala la consulta que nos formula la senadora Campillay, la presidenta de la comisión, efectivamente, en el mes de enero del año 2022, bajo la administración anterior, se presentó un mensaje que es el boletín 14.783-07, que es un mensaje, ¿cierto?, que crea el Estatuto de Facilitadores y Asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indica. Este mensaje ingresó a tramitación en la Comisión de Constitución del Senado y a la fecha el único movimiento legislativo que ha tenido es un informe de la Corte Suprema de Justicia en relación a su opinión sobre el contenido del proyecto. Para contextualizar, este mensaje fue producto de un trabajo que desarrolló el Servicio Nacional de la Discapacidad entre los años 2017 y 2022, que se concreta, ¿cierto?, con la presentación del mensaje, pero también con el Ministerio de Justicia y, por supuesto, con la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuestos de ese entonces, porque cualquier iniciativa del Ejecutivo, ¿cierto?, vinculada al reconocimiento de la capacidad jurídica, no implica hacer solo derogaciones de normas sustantivas establecidas en el Código Civil que ordenen eliminar, por ejemplo, la incapacitación por demencia o la incapacitación de personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente, de acuerdo a la terminología que dice el Código. ¿Por qué? Porque esta modificación sustantiva tiene que ir acompañada de modificaciones procedimentales que nos permitan avanzar, tal como lo es el estándar de derechos humanos, en eliminar el sistema de sustitución de voluntad que hoy existe respecto de estas personas y que es la interdicción, para pasar a un modelo de apoyos y salvaguardas en el ejercicio de la capacidad jurídica. Ese es el estándar internacional y eso es lo que tiene que estar contenido en un proyecto de ley. Este mensaje avanza en ese sentido. En su momento no respondió el anhelo de Senadis, porque Senadis a lo que apunta es a derogar la interdicción tanto por demencia como de las personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente. ¿Y eso por qué? Porque son causales de incapacitación absoluta, la muerte civil, como se les llama, que afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Porque en Chile la demencia, desde un punto de vista civil, del Código Civil, no está definida, pero los operadores de justicia la han equiparado a la discapacidad mental. Pero además, en la praxis hemos recibido denuncias, informaciones que no solo las personas con discapacidad mental son interdictas por demencia, sino que también personas con discapacidad física para facilitarles ciertos trámites, como por ejemplo el cobro de pensiones. Muchas veces se les aconseja a las personas con discapacidad declararse interdictas porque si tienen movilidad reducida, por ejemplo, bueno, facilitemos el trámite y mejor que se declare interdicta y venga otra persona por ella, sin tener plena conciencia ni los operadores jurídicos, ni las propias personas con discapacidad, ni sus familias, del impacto que tiene la interdicción en la vida de las personas. Este proyecto de ley que yo les mencionaba, que hoy está en la Comisión de Constitución, efectivamente representa un avance. ¿Por qué? Porque deroga la incapacitación absoluta de las personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente, que no es una terminología correcta, pero la utiliza el Código Civil. Sin embargo, mantiene la interdicción por demencia.
acotando, ¿cierto?, la demencia a pericias del servicio médico legal que permitan diagnosticar, porque finalmente la demencia hoy es un diagnóstico médico, ahí el CENAMA puede sumar más en ese sentido. Sin embargo, este criterio puede ser interpretado o aplicado en desmedro de la población mayor, porque a medida que se va aumentando la edad, mayor, ¿cierto?, las personas se hacen más preponderantes, ¿cierto? O pueden presentar demencia en un mayor grado que la población más joven. Por lo tanto, la sitúa en una eventual interdicción en una mayor escala. Por eso esta fórmula para el Servicio Nacional de la Discapacidad no es del todo correcta si se mira desde un estándar internacional de derechos humanos. Si bien nuestro servicio trabajó en ese mensaje, significó finalmente una negociación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque esta es una reforma sustancial que no incide solo en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Ahora, tomando las observaciones que hace la Corte Suprema de Justicia a este mensaje que hoy está en la Comisión de Constitución, el servicio ha trabajado en un nuevo proyecto de ley, que es lo que mencionaba nuestra directora nacional y que hoy está siendo nuevamente revisado por el Ministerio de Justicia como organismo competente en la materia también. Por lo tanto, creemos que es una buena alternativa que ese mensaje pueda traerse, si es correcta esa expresión, a esta comisión para poder reactivar la discusión de la materia, sin perjuicio de que eventualmente a ese mensaje es importante hacerle ciertas adecuaciones para estar en coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos y no afectar en desmedro a la población mayor que puede estar más expuesta a declaraciones de interdicción por demencia. Eso por nuestra parte. Sí, espérenme un poquito. Se lo digo. Senadores, quisiera hacerles la pregunta si estamos en acuerdo de poder traer este mensaje que está en Constitución, poder pedirlo y poder ingresarlo acá a la comisión. ¿Sí? Ah, ok. El boletín es el 14.783-07. Ese es el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Senador Keitel, ya. ¿Estamos los tres nomás, cierto? Sí. Ya. Entonces, estamos. María Soledad creo que está levantando la manito. Ya. Y muchas gracias. Solo para no dejar en tintero algo que preguntó el senador Keitel. ¿Cuál es la denominación correcta? Nosotros cuando hablamos de la población en general somos todos personas, pero cuando se acota personas con discapacidad, se ha preferido siempre usar personas sin discapacidad, aludiendo al resto de las personas, porque utilizar lo de personas normales es como si las personas con discapacidad fueran anormales, y eso no es así, porque es parte de una diversidad humana solamente. Pero como le digo, en general personas, y en estos temas personas con discapacidad y sin discapacidad. A mí me preguntan mucho el tema de las personas en situación de discapacidad. Yo como abogada uso la nomenclatura que dice la convención y la ley, persona con discapacidad. Pero en lo particular no me molesta lo de personas en situación de discapacidad, porque precisamente cuando hablamos de la interacción de la persona con barreras, estamos hablando de una situación que implica menoscabo de derechos. Así que en verdad esa denominación en lo particular no me molesta en nada. Ahora, ¿dónde van los casos cuando entendí que era cuando hay violaciones de derechos? Bueno, como en general no hay tantas vías como para reclamos intermedios, por decirlo de alguna manera, administrativos, la gente, algunos, se han atrevido a judicializar, a llevar a los tribunales de justicia las situaciones, ¿ya? Y muchas veces
los tribunales, la Corte, ha dado el favor a la persona con discapacidad de acuerdo a la convención. Ahora, en el caso de capacidad jurídica, hay un tema bien controversial, porque una persona con capacidad jurídica en situación de interdicción no tiene la facultad de comparecer en directo a los tribunales, tiene que hacerlo por intermedio del sustituto. Entonces, allí ocurre que si comparece por sí mismo, no se acoge esa denuncia, esa demanda, porque es una persona que está interdicta. Entonces, esto es materia de jurisprudencia del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad y sobre el mismo reglamento del Comité, que independientemente a las circunstancias que limitan la capacidad a nivel interno, a nivel internacional sí se aceptan los reclamos de personas que estén interdictas. Y finalmente referirme a lo que ha señalado el senador Sandoval en una actitud bastante ejecutiva, ¿no? De definir los tiempos, de ir definiendo plazos, de ir definiendo pasos. A mí me parece que esa es la actitud correcta para que podamos trabajar y seguir adelante en este tema con el logro de resultados. Eso es lo que puedo aportar. Nos queda... Sí, Presidente, Adelante, entendiendo por que ya favor. estamos justamente Sí. en el tiempo, yo vuelvo a las palabras, que por la hora está quedando en palabras y no en acciones, en la protección, en la difusión, en la promoción, y la gente hoy día ha tenido que normalizar esa desprotección. La gente ha tenido que normalizar, como lo decía recién María Soledad, de partida en esa normalización no saber si pueden ir a tribunales de manera independiente, si tienen que ir a través de alguna institución, de un organismo determinado. Y ante eso, al no conocer cuáles son sus verdaderos derechos, se quedan en esto, en quedarse callados, en no llevar los problemas en un censo que después de 10 años que se hace, no preguntan prácticamente nada sobre las personas con discapacidad que viven dentro de una casa. Entonces tenemos las mismas estadísticas desactualizadas que teníamos hace no sé cuántos años y siempre hablamos de este 17, 18%, cuando yo creo que cada vez tenemos una población mayor, como lo decían ahí, cada vez con más posibilidades justamente de tener algún grado de discapacidad. Entonces yo creo que estamos totalmente desactualizados, ya no son 3 millones de personas, en Chile ya no viven 17, 18 millones, viven 20 millones de personas. Entonces, es eso como conclusiones. Finalmente, si el Estado como tal, a través de sus 3 poderes, no acciona como realmente la ley hoy día obliga, demanda, etcétera, más allá de todos los vacíos que pueda tener y más allá de todas las cosas que hoy día no han sido capaces de cubrirse por las leyes y protegerlos como tal, que es lo que tenemos que trabajar. Y insisto, son ustedes como ejecutivos los que nos tienen que de alguna u otra forma llevar a que trabajemos sobre la mesa sobre cosas concretas, como decía el senador Sandoval, con un orden claro, con fechas, con urgencias. Tomo la urgencia de la próxima semana, pero ojalá sea una urgencia de discusión inmediata y no una urgencia simple en que veamos si se pone o no, porque eso es bastante amplio, que le vamos a poner urgencia, pero ¿qué tipo de urgencia? Entonces, es eso, Presidenta. Yo quería llevar a eso en que tenemos la obligación de facilitar, de proteger, de difundir, de generar este conocimiento de cuáles son los verdaderos derechos que tenemos, no solamente las personas con discapacidad, adultos mayores, sino que todos los chilenos y chilenas. Gracias, Presidenta. Ya, senador Keiter, más o menos somos alrededores de 3.300.000 más o menos las personas con discapacidad. La directora del Senadis me parece que nos pidió la palabra. Sí, Presidenta, por su intermedio. Ya. Gracias, pero solo temitas muy cortitos y para precisar alguna información, podemos hacerle llegar a la comisión un documento que tenemos técnico respecto al uso correcto del lenguaje en materia de discapacidad, que me parece importante y súper necesario, así que agradezco ahí, senador, que lo pueda poner en la mesa. Respecto a las denuncias, también es importante que todas las personas que vean vulnerados sus derechos puedan acercarse a los tribunales y poner una denuncia, pero además nosotros tenemos un programa de acceso a la justicia que en colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial, las personas que sientan vulnerados sus derechos pueden acercarse a cualquier dirección regional. Tenemos un abogado por cada una de las direcciones regionales. Es que
Por eso es importante y por eso quería hacer la acotación y poder mencionarlo, porque a través de ustedes también es importante que podamos hacer la difusión. No somos un servicio grande, somos un servicio pequeño y en la medida que podemos vamos haciendo colaboración con los gobiernos locales, con distintas organizaciones y fundaciones. Entonces, en la medida que podemos, hacemos esta difusión y por eso decimos, tenemos un programa que si bien no son grandes los recursos, pero sí acompañamos a las personas que sienten vulnerados o han visto vulnerados sus derechos y pueden acercarse también a las direcciones regionales y presentar sus denuncias. Y por último, también tenemos una tremenda plataforma que es academia.cenadis.cl, en donde de momento tenemos 23 cursos de distintas materias de discapacidad, acceso, accesibilidad universal, inclusión social, desde lo más básico del lenguaje inclusivo hasta temas bien relevantes como son accesibilidad universal, y estamos trabajando en incorporar 9 cursos más en materia de lenguaje inclusivo, lenguaje accesible, lectura fácil. Por tanto, es bien interesante también lo que estamos haciendo en materia de accesibilidad universal, inclusión, y eso quería comentarles solo para... y respecto a lo de la encuesta, perdón, el censo encuesta y hace una lectura general de cuántos somos, no de qué discapacidad o etnia, pero hace una encuesta muy general. Si queremos tener detalles sobre cuántas personas con discapacidad tenemos, hay que ir a la ENDISC, que es nuestro estudio que es el más actualizado del año 2022. Y si hacemos una comparación, efectivamente, del ENDISC, nuestro estudio, tenemos casi 19% de personas con discapacidad, a diferencia de lo que levanta el censo, que es un 7%. Porque la medición que hacemos nosotros y el modelo que utilizamos es muy distinto al modelo que utiliza el censo. Entonces, si vamos a la claridad que tenemos hoy día, los 3.300.000 que dice la senadora, efectivamente son el último estudio que hicimos nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad, no lo que recoge el censo recientemente. Que está hoy día se acoge justamente al registro. Nuestro estudio abarca mucho más, estudio mucho más profundo. Sí, hay una cosa también que pasa, senadores, es que muchas personas prefieren no denunciar por el tiempo. Bueno, yo sí me canso de dar ejemplos, pero yo fui invitada con una entrada de cortesía al Festival de Viña por la alcaldesa, y traté de entrar por el sector de discapacidad para personas con discapacidad, pero no llevaba mi carnet de discapacidad y no se me dejó entrar. Y yo le dije, pero yo soy una persona con discapacidad, llevo mis lentes, llevo mi bastón. Es que no, pues que no sabemos, es que tiene que comprobarlo. Y que yo le dije, mire, yo soy senadora, así, despacito, soy senadora, soy la senadora Campillay, tengo discapacidad. Me dijo que estaba incurriendo en una falta de, ¿cómo se le dice cuando? No. Abuso de poder o algo así, me dijo, porque me está diciendo que es senadora. Yo le digo, no, es para que me reconozca y me deje entrar, pero no se preocupe, voy a dar la vuelta. Y tuve que dar una vuelta tremenda para poder entrar, para no meterme en un problema. Pero eso, imagínense, le pasa a muchas personas que yo no denuncié. ¿Por qué? Porque es mucho el tiempo que uno ocupa en una denuncia, y además mucha gente no tiene un abogado que lo defienda, no tiene una persona que les diga cómo se hace la denuncia, a dónde hay que ir y todo eso. Así que bueno, hasta ahí quedó nomás. Solo me enojé, pero ya se me pasó después escuchando a Miriam Hernández. Ya. Sí. Les quiero dar las gracias por haber estado aquí, el Cenadis, el Senama, senadores, así es que por haberse cumplido el objetivo de esta comisión, cerramos la sesión. Muchas